Bien, jóvenes, hoy día vamos a desarrollar en esta oportunidad, en el curso de Ciencias Sociales, la importancia que tiene la minería y su impacto en el medio ambiente, ¿no? Para ello a conocer algunos aspectos de lo que es la minería en el Perú. Por ejemplo, diríamos pues que la minería es una actividad extractiva donde pues se van a obtener los metales o los minerales. En el caso del Perú es considerado un país polimetálico. ¿Por qué? Porque aparte de plata, cobre, zinc, estaño, tiene otros minerales, ¿no? Que también obviamente son o tienen una gran demanda a nivel internacional, ¿correcto? Ahora, actualmente la exportación de los minerales en el Perú genera más del 60% de divisas, ¿correcto? Es una importante fuente de empleo, es cierto, pero mientras obviamente la minería se va desarrollando hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque después solamente se requiere de especialistas. Por lo tanto, no, digamos, genera pues dentro de lo que es mm, la población económicamente activa no es mucho, ¿no? Genera una, Profesor, una una, pregunta, ¿ese es el una- título? el título es Valoremos la importancia de la minería y su impacto en el medio ambiente. Ahí está, ese es el título. ¿Listo? Muy bien. Bueno, como estabas mencionando, pues no genera pues una gran fuente de empleo, ¿no? Sobre todo porque cuando una vez empiece el proyecto, solamente se requiere pues de especialistas. Claro que también hay empleo indirecto, ¿no? En cuanto pues al cargamento del producto, proveedores, etcétera, etcétera. El caso, repito, del Perú es considerado pues un país polimetálico, ¿ya? Polimetálico, muy bien. Sí, claro, igual no se preocupen, yo voy a subir este video al sitio web, no se preocupen, claro que sí, está grabándose. Ujú. Ahora, otro dato importante que debemos conocer es que, Profe, puede ver mi cámara, si me veo bien. sí, sí, te ves bien, te ves bien, te ves bien, muy bien, listo. A ver, miren, es importante mencionar lo siguiente acá, chicos. Em, Donde se extraen los minerales, mayormente lo vamos a realizar en todo lo que es la cordillera andina, pero hay zonas específicas. Por ejemplo, en esta zona, en la parte occidental de la cordillera andina, llamada provincia metalogénica occidental, vamos a encontrar zonas básicamente de cobre, ¿no? Zonas cupríferas, ¿no? Le llaman del Pacífico porque obviamente están en toda esta zona de la cordillera occidental, obviamente desplegándose o yendo hacia la parte occidental, ¿no? En ese caso del Océano Pacífico, ¿no? Y es interesante porque en esa zona, ¿no? Del altiplano, esta zona que ves aquí, es llamada pues polimetálica, ¿no? Ahí es donde se encuentra pues una mayor cantidad de diversos minerales. Recuerden que el Perú tiene grandes yacimientos de cobre, zinc, plomo, estaño, ah, oro, ¿correcto? Y en la costa mayormente pues tenemos el hierro también, ¿no? Entonces, ahí esta es una zona. En la parte occidental encontramos estos tipos de metales, ¿no? Hierro, zonas cupríferas y diversos otros minerales, ¿no? Por eso llaman zona polimetálica. En la parte oriental, llamada provincia metalogénica oriental, están importantes yacimientos de oro y plata, plomo, cobre e incluso uranio. El ejemplo más claro, por ejemplo, es Cajamarca, ¿no? Cajamarca obviamente es unos lugares donde también se explotan bastantes yacimientos de oro. Y en la zona amazónica, ceja de selva en unos casos, es llamada la zona aurífera en la Amazonía, ¿no? Claro que es importante mencionar pues que en la Amazonía no hay socavones, no hay yacimientos de tajo abierto, sino son, en este caso, lugares donde mayormente hay zonas auríferas, donde justamente ahí es donde se colocan estos tipos de, o están almacenados este tipo de yacimientos, ¿no? Yacimientos mineros. Lamentablemente, gran parte de ello lo utiliza la minería informal o ilegal, porque obviamente
tienen obviamente un mecanismo, ¿no? Más rudimentario que genera obviamente una mayor contaminación, las famosas bragas, por ejemplo, que eso obviamente se utiliza. Entonces, ese es un problema que tenemos bastante en ese aspecto, ¿no? Entonces, el Perú, digamos, de acuerdo a las zonas o áreas, tiene esas características. En general, diríamos pues que hay zonas o áreas o yacimientos mayormente de tanto metálicos como no metálicos, ¿no? Y hay dos zonas bien que tienen dos áreas muy bien, en este caso, bueno, áreas ubicadas, ¿no? En este caso, provincias metalogénica occidental y provincia metalogénica oriental, ¿correcto? Ahí pueden ver ustedes claramente esas diferencias. Lo que también vamos hoy día a conocer bastante, chicos, es cómo clasificamos la minería. Tenemos a la gran minería, que mayormente se le considera así porque extrae al menos más de 5.000 toneladas al día, ¿no? Y por lo general, pues son empresas extranjeras, con capital extranjero. Principales empresas de mayormente son de nacionalidad canadiense, australiana y de Estados Unidos, principalmente, ¿no? Mayormente extrae metales de acuerdo a la especialidad que ellos desarrollan, ¿no? Puede ser oro, plata o cobre. Y el tipo de extracción es de tajo abierto, como tú puedes apreciar en pantalla. Ahora, el gran problema es que esta forma de explotación, de hecho, vulnera el ecosistema, ocasiona, de hecho, una serie de problemas, e incluso todos los conflictos sociales que hemos tenido por el tema de la minería es justamente bajo esta forma, ¿no? De explotación, de tajo abierto, porque tienes que obviamente romper montañas, tienes que, en caso de que existan poblaciones, tienes que obviamente dialogar con ellos para poder llegar a una negociación y en unos casos, pues, estas negociaciones no se cumplen, ¿no? El caso más notorio es el de las Bambas, que ya tiene años y que lamentablemente, pues, aún la población y la empresa minera no se han puesto de acuerdo, ¿no? Por diversos factores, que en su momento lo comentaremos. Este se llama la gran minería, ¿no? Ahora, lo curioso es que en algunos países, como Canadá o Costa Rica, por ejemplo, está prohibido la minería de tajo abierto, porque lo consideran pues peligroso para la población. Sin embargo, en el Perú es promovido, ¿no? Es promovido por las grandes transnacionales y algunos empresarios que también están ligados a este negocio, ¿ya? Luego tenemos a la mediana minería, en la cual se extrae hasta 5.000 toneladas al día. Mayormente son empresas de capital nacional que lamentablemente pues no tienen, digamos, un crecimiento a diferencia de las empresas extranjeras que tienen, digamos, todo el dinero y los beneficios correspondientes. Es una minería pues que intenta mantenerse y por lo general pues son minerías de socavón, ¿no? Las famosas minas ahí que tú puedes ver en pantalla, ¿no? Aquí sí vamos a encontrar pues diversos metales, por eso se llaman polimetálicos, ¿correcto? Y por último tenemos a la pequeña minería que en su mayoría pues son ilegales o son informales, ¿no? Que causan obviamente un mayor daño al ecosistema. Estas minerías pues se extraen hasta hasta máximo hasta 355 toneladas al día aproximadamente, ¿no? Son empresas obviamente de bajo capital, muchos de ellos, les repito, son informales, ¿no? Y, y mayormente son minas pues aluvionales, ¿no? Que, en la cual pues el aporte de su PBI es muy bajo, ¿no? Ahí, por ejemplo, observen en su pantalla, ¿por qué llaman minas aluviales? Porque obviamente no son de socavón ni tajo abierto, ¿no? Sino son obviamente, se extraen minerales de los ríos, lagos, en fin. El gran problema de la minería en el Perú, aparte de a veces no cumplir las normas como corresponden, es que muchos de los importantes yacimientos mineros jóvenes están en zonas acuíferas, como en su momento les mencioné.
y eso obviamente provoca un daño tremendo al poblador porque de hecho las comunidades necesitan del recurso, de este recurso que es el agua para sus cultivos. Y a veces pues la minería cuando realiza su proceso de extracción y exportación de estos metales a otros sitios, pues producen obviamente una contaminación. Ese, digamos, es el problema que acarrea bastante, ¿no? Y aún todavía, pues, se mantiene este tipo de situación, ¿no? Muy bien. Eso era justamente lo que quería comentar con ustedes con respecto al tema de la clasificación de la minería. ¿Cuál es el gran problema, profesor, o las consecuencias, o la problemática asociada a la minería? Tres importantes casos. Contaminación del medio ambiente. Lamentablemente se ha encontrado, ha habido muchos estudios e investigaciones de presencia de metales pesados en el agua y en el aire que afectan a la población y que por tal motivo mucha gente se ha enfermado y su enfermedad es irreversible. Hay muchos niños que tienen mucha sangre, plomo en la sangre, han inhalado otros tipos de metales pesados que claramente vulneran su salud y que en muchos casos obviamente han provocado incluso hasta la muerte, ¿no? Ha habido muchas denuncias, lamentablemente los medios de comunicación no han sido muy enfáticos en ello, pero que claramente eso ha provocado un daño tremendo en estos pueblos, ¿correcto? Entonces eso también hay que tomar siempre en claro. Las concesiones mineras también a veces no realizan las consultas previas, pese obviamente que la norma lo establece, ¿no? A veces no se les consulta y a veces cuando existen estos acuerdos no los cumplen, ¿no? Como es el caso de las Bambas, por ejemplo. Hay muchos proyectos que han sido paralizados justamente porque la población se ha negado a continuar eh, em, o acordar con las empresas mineras para que se pueda realizar la explotación debido pues a estos problemas de contaminación y al no reconocimiento de estas mineras que ocasionan obviamente un daño tremendo a la población, ¿no? Como es el caso del Conga, por ejemplo, que hace buen tiempo que ya no se está dando y bueno, el gobierno ha dado un paso atrás ya desde Ollantumala para evitar obviamente cualquier tipo de conflicto social que pueda generarse en un desastre cada vez mayor. También, lamentablemente, y eso se ve bastante en las mineras ilegales, eh, y la explotación de los minerales o de la extracción de los minerales en la ceja de selva, es la deforestación. Justamente para poder obviamente, tener un campo, un lugar donde puedes extraer, hay que talar árboles y eso provoca sin duda una pérdida de bosques en la Amazonía peruana, ¿no? Que obviamente perjudica obviamente al ecosistema, ¿no? Entonces, la actividad minera, por lo general, pues siempre perjudica, ¿no? Perjudica en la salud de la población y en el ecosistema. ¿Qué es lo que se debe plantear, profesor? Bueno, primero, las empresas mineras deben cumplir las normas internacionales, ¿correcto? Acabar completamente con la minería informal e ilegal. Aquellas que se formalizan, tiene que haber obviamente un- una norma donde el Estado exija a las empresas a que cumplan esas normas internacionales, pero que además también puedan realizar algún tipo de conversación o diálogo con la población para que esa obviamente pueda ejecutarse, ¿no? Entonces tiene que haber todo un plan de concientización para que la población eh, se convenza de que la actividad minera es un beneficio para ellos y que podría obviamente ayudarlos a poder salir adelante, ¿no? Eso también es importante. Profesor, dice acá una pregunta, ¿por qué llaman minerías ilegales y sigue existiendo hasta contratar más y más trabajadores? Claro, porque obviamente es un fin lucrativo, ¿no? Entonces, por eso es que, y bueno, las mafias, los malos funcionarios también se corrompen y es por eso que todavía se mantienen. Claro, porque mueven millones y millones de dólares, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por eso es que obviamente aún tiene que haber mucho más fuertes para obviamente evitar ese tipo de contrabando, ¿no? Que claramente pues daña, ¿no? La mejor manera, repito, es que obviamente estas empresas cumplan con las normas, puedan formar alianzas con los pueblos para que puedan también haber un desarrollo en este caso mutuo, ¿no?
pero obviamente que la situación de la minería pues sea cada vez menos. Ahora, otro dato importante que también lo acabo de mencionar en su momento es que el Perú tiene que ya tratar de invertir un poco más, de llegar a un consenso con las grandes compañías para que estos metales que se extraen puedan procesarse, pero acá, ¿no? Para que haya un desarrollo industrial de la minería, ¿correcto? Y que pueda darle pues un mayor valor agregado. ¿Por qué? Porque el problema va a suceder es que al seguir solamente extrayendo metales preciosos, materias primas, vamos a estar siempre sujetos a los precios internacionales. Y tú sabes que a veces los minerales pueden subir como también pueden bajar. Y eso puede perjudicar bastante al país. Entonces ya llevamos décadas de extracción y ya es hora obviamente de hacer un cambio, ¿no? Importante, ¿no? Entonces los empresarios nacionales deben invertir su capital en desarrollar una industria nacional aquí basada obviamente en la minería y poder de repente con esa inversión dedicarse a otras actividades, ¿no? Por ejemplo, como el desarrollo industrial agrícola o de servicios, ¿no? Entonces, tenemos obviamente que esa gran tarea todavía, ¿no? Entonces, empresario, Estado y sociedad civil tienen que ir de la mano para poder obviamente mejorar la situación económica del país. No podemos seguir siendo todavía otra vez con esta extracción de minerales o de materias primas donde no contribuyen totalmente a la población, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Qué tanto la minería obviamente puede ser beneficioso si por un lado también hay un impacto negativo en el ecosistema? ¿Realmente valdría la pena seguir en la minería bajo esta modalidad eh, cuando obviamente causa un impacto negativo en el medio ambiente? Lo correcto sería pues que debería ser equitativo, ¿no? Oye, yo sé que el impacto va a ser tremendo en el ecosistema, pero al menos la minería pues me permite obviamente solucionar los problemas de la población, pero eso no es así. Muchas mineras, por ejemplo, recién hace poco acaban de pagar sus impuestos, en la cual pues años que no lo hacían, ¿no? Ahora, muchos dicen, profesor, ¿y el canon? Bueno, el canon también quiero mencionar lo siguiente, ¿no? El canon no lo paga la minería, el canon es una parte que el Estado recibe, probablemente por la concesión minera, que se desprende para la población. El problema es que a veces pues el canon no solamente no es digamos, altos los montos que recibe la población, sino que además hay una mala ejecución de ese dinero por malos proyectos que realiza, ¿no? Tanto es así que obviamente el Perú ya lleva explotando los minerales por mucho tiempo y sin embargo pues no ha habido beneficio alguno a la población. Ahí pues entra a tallar otros aspectos, ¿no? Corrupción, mala gestión, ineficiencia, en fin. Son muchos casos, ¿no? Que a veces ocurren en ese aspecto. ¿Ya? Muy bien. A ver, un ratito acá. Muy bien. A ver, acá está. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? Todo Todo claro, claro, profesor. profe. Muy bien, muy bien, muy bien.